Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con este nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. Sinceramente, nunca pensé que tuviera que aclarar una cosa tan obvia, pero teniendo en cuenta que aquí estamos para desmentir la propaganda occidental, menos mal que mis seguidores me han alertado de que esa misma propaganda occidental recientemente ha intentado manipular una vez más los hechos, repito, desde mi punto de vista bastante obvios, pero tenemos que comentarlo sí o sí. Como bien sabéis, hace poco, particularmente el día 9 de mayo, en Rusia se ha celebrado el Día de la Victoria, particularmente el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria, es decir, de la victoria de la Unión Soviética sobre el nazismo. Pues bien, este año el desfile es cierto que ha sido algo particular, ha tenido unas medidas de seguridad adicionales y además no ha contado con tantos carros de combate como suele haber normalmente, ni tampoco tuvo parte de aviación. Es decir, ha sido un desfile, en resumidas cuentas, bastante más modesto de lo que suelen ser habitualmente los desfiles dedicados al 9 de mayo. Resulta que en los medios occidentales han intentado tergiversar esta imagen para que parezca que Rusia no saca carros de combate sencillamente porque se están acabando. No tiene más ni carros de combate ni tampoco aviones, lo ha tenido que enviar todo para el frente y es que ya no queda ni uno ni dos para desfilar por Moscú. Vamos, el país está en la pobreza más absoluta, económica y también, por supuesto, militar. En fin, la realidad es, sin embargo, bien sencilla. Por un lado, la diferencia principal entre Rusia y Ucrania ya la hemos establecido en más de una ocasión. Ucrania es algo así como el país instagramer. Todo tiene que aparentarlo y generalmente lo que aparenta no necesariamente ni siquiera es. Pues lo que tenemos es la imagen de una constante victoria o algo así como de victoria en victoria hasta la derrota final, mientras Rusia es algo así como todo lo contrario. Es un país que generalmente trata de basarse en los hechos y no en lo que se anuncia y lo que se supone que van a terminar representando estos hechos. Recordemos el famoso refrán ruso de no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Refrán que a todo esto me parece que también existe en español, pero sea como fuere, el primer hecho es que Rusia ahora mismo no está para jugar a las apariencias, es decir, la gran mayoría del país está plenamente dedicada a la operación militar especial y si bien sobre el terreno en Ucrania apenas tenemos el 10% del ejército ruso, es decir, para montar un desfile recursos hay recursos económicos, hay recursos humanos, por supuestísimo que hay recursos en términos de maquinaria militar. Vamos a ver, era más que obvio, pero esta pomposidad creo que es absolutamente innecesaria y lo opinan desde Rusia también, pues en un momento en el cual una tremenda parte del país está haciendo un esfuerzo extra, ya sea en términos económicos, ya sea en términos militares, o sea, ya sea estando sobre el terreno o pues apoyando la economía de guerra en la que ahora mismo se está desenvolviendo el país para aumentar aún más esta producción militar y en Moscú montando pedazo de desfiles por el Día de la Victoria. Hombre, parece algo así como un festín en tiempos de peste. De modo que desde el gobierno ruso efectivamente se ha decidido organizar un desfile muchísimo más austero, puesto que esto también es importante, cancelar el desfile tampoco era una opción. Es el día más importante a nivel nacional para todo el país. Lo que se recuerda, lo que se conmemora ese día en Rusia, sencillamente no puede
pues esperar un año más a ver si terminamos celebrando el Día de la Victoria. No, el Día de la Victoria se tiene que celebrar todos los años, pero tiene que adaptarse a los acontecimientos. Ahora mismo lo que Rusia está viviendo en Ucrania, o sea, este conflicto que Rusia está librando contra la OTAN, o mejor dicho, la OTAN contra Rusia, pues necesita y requiere de una mayor concentración a nivel nacional y de una mucho mayor austeridad a nivel nacional sobre todo. Y en este sentido, pues todo el pueblo ha entendido perfectamente el hecho de que si bien este desfile, por un lado, no podía dejarse de celebrar, tampoco podía celebrarse en las mismas condiciones. Y es que no podemos obviar para nada el hecho de que ahora mismo hay gente metida en las trincheras que está protegiendo en primer lugar a su patria y la soberanía de la misma. ¿Cómo se van a tomar el hecho de que en el frente siempre hay pocos tanques y de repente ahí los ves paseándose a montones por la Plaza Roja? Vamos, que sencillamente no era de recibo. Y exactamente a todo esto lo mismo ha sucedido también con la aviación. Sencillamente ahora no es el momento de sacar ninguna de las dos cosas. Es mejor esperar y después, dicen los propios ciudadanos rusos, celebrar una victoria y, por supuesto, el día de la victoria en las mejores condiciones. Pero eso es muchísimo mejor y muchísimo más sensato hacerlo cuando todos y cada uno de los soldados o involucrados en la operación militar especial vuelvan de una vez por todas a casa. Y ahí sí marcharán incluso esos mismos soldados, la gran mayoría de ellos, por supuesto, convenientemente condecorados por la Plaza Roja, celebrando el Día de la Victoria, con tanques, aviación y todo lo necesario para la gran ocasión. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине. За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура!